Este lugar es identificado aquí en Israel como Betsaida. Pero cuando miramos más de cerca, tiene una historia antes y una historia después. La historia anterior era la del rey de Jesús en el Antiguo Testamento. Y la historia posterior es la llegada del gobierno romano y la construcción de una ciudad aquí. Vamos a hablar sobre cómo leer la Biblia de manera efectiva. Y este lugar es muy significativo para entender cómo leer mejor la Biblia. Esta es la sesión número 4. Hace varios años, cuando Ron estaba enfermo de malaria, nuestro hijo mayor vino a visitarnos por unos días. Mientras Ron se recuperaba, sugirió, ¿por qué no vas a ver los sitios que hay por aquí? Lleva a Dan contigo y muéstrale lo que hay para ver. Y al lado de Betsaida, como la llamamos en América, es uno de los lugares a los que lo traje. En realidad se pronuncia Betsaida y significa casa de pescadores. Bet significa casa y Saida significa pescador. Aquí es donde vivían Pedro y sus hermanos Andrés y Felipe, y quizás incluso Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Este lugar me resulta muy interesante porque mientras Ron estaba enfermo, yo estaba estudiando en las Escrituras en el Salmo capítulo 3. Donde David escribe sobre sus emociones, lo que siente acerca de lo que le está sucediendo mientras es perseguido por Absalón. Absalón está entrando en Jerusalén e intenta apoderarse del reino de su padre, y David decide huir. Mientras avanzaba en la historia, descubrí muchos detalles muy interesantes. Pero lo que quiero compartir con ustedes hoy es que si no hubiera estado leyendo mi Biblia y si no hubiera estudiado estas cosas antes, cuando llegué aquí y vi que esto no solo es Betsaida, sino que también es donde vivió el rey de Jesús, incluso antes de eso, ni siquiera habría entendido la importancia de este lugar. Este camino por el que hemos estado caminando y esta entrada a la puerta es quizás el pavimento más antiguo del mundo. Se remonta hasta la época de David. Y dicen que fue aquí donde el rey de Jesús tenía su palacio. ¿Cómo sé que David vino a este lugar? Bueno, nos dice que él derrotó a los jesuritas y se casó con la hija del rey de Jesús. El nombre del rey era Talmai. El nombre de su hija era Mica. Y el rey David y su esposa Mica tuvieron 2 hijos que fueron Absalón y la hermosa Tamar. Ahora, lo que me resulta significativo es esto. Cuando David no estaba prestando atención a su hijo y él mató a su hermano por violar a su hermana, entonces Absalón huyó a este lugar. Y se quedó aquí durante 3 años en este lugar. Durante 3 años esperó a que su padre le pidiera que regresara a Jerusalén. Hay tanto en esta historia que hoy no tenemos tiempo para contar. Pero mi punto es que si leemos la Biblia todos los días, estaremos preparados cuando surjan cosas como esta. Si no hubiera estado estudiando sobre David en el Salmo 3 y leyendo sobre el hecho de que Absalón era el nieto del rey de Jesús, cuando llegué aquí y leí sobre el rey de Jesús, nunca habría entendido ni siquiera conocido la importancia de este lugar. Pero este lugar ha cobrado vida para mí porque aquí fue donde vino David y aquí fue donde vivió Absalón. Leamos nuestras Biblias. De hecho, hablemos sobre cómo leer nuestras Biblias de manera efectiva para que estemos preparados cuando llegue la oportunidad para entender mejor lo que Dios está diciendo a lo largo de la historia en la Biblia. Aquí estamos de pie en medio de la casa de un pescador. Aquí en Betsaida. No vamos a concentrarnos en eso en absoluto, salvo para disfrutar la vista. Más bien, vamos a hablar sobre cómo leer la Biblia de manera efectiva. Quiero compartir contigo 6 pasos sobre cómo prepararte, cómo llevar un diario y cómo retener lo que lees mientras lees diariamente. El primer paso es conseguir un buen cuaderno. Hoy traje 2 de ellos conmigo.
El primero se llama The Life Journal y es un cuaderno que compré en 2005, según dice. Y aprendí este método de cómo leer la Biblia de manera efectiva y me ha ayudado desde entonces. Pero como vivo fuera del país y no podía pedir este libro una y otra vez, simplemente fui a la tienda y compré un cuaderno barato para niños. Este cuaderno se usa para hacer, ya sabes, lo que llaman temas. Y es un buen cuaderno para usar y registrar tu lección. Ahora, fíjate que este cuaderno es de tamaño pequeño. No es el grande, ya sabes, el de mayor tamaño. Me gusta porque es más o menos del mismo tamaño que mi Biblia. Y cuando viajo, puedo ponerlo en mi bolso junto con ella y tenerlo listo para estudiar. Este cuaderno debe usarse solo para estudiar la Biblia. Si quieres escribir la lista del supermercado, números de teléfono o cualquier otra cosa, consigue otro cuaderno y úsalo para eso. Pero guarda resérvalo solo para tu estudio bíblico. ¿Por qué es eso? Porque vas a conservar este cuaderno. Va a ser tu propio comentario personal sobre lo que Dios te da a lo largo de las semanas, meses y años que estudies. Y si lo cuidas cuidadosamente, guarda este cuaderno y úsalo como un libro del que puedas estudiar más adelante. Te será de mucho beneficio. Número 2, vamos a determinar un plan de lectura bíblica. Ahora puedes ir a Internet y simplemente buscar en Google plan de lectura bíblica o plan de lectura de las Escrituras y aparecerán muchos. A mí me gusta el que es cronológico. Me ayuda. De alguna manera mezcla las escrituras, pero me ayuda a entender cómo encajan los salmos, los diferentes libros históricos y también las profecías dentro de los libros de historia. Pero si solo quieres leer la Biblia de principio a fin, también puedes encontrar esos planes. Vuelve al lugar donde compraste tu Biblia, probablemente allí estén regalando planes de lectura bíblica. Mi esposo usa un plan en el que va a la última página de su Biblia, toma el número de página y luego lo divide por 365. De esa manera sabe cuántas páginas debe leer cada día durante todo el año. Quizás digas, bueno, leer 3 páginas y media y luego escribir en un diario es demasiado, o no tengo tiempo para eso, o no tengo paciencia para eso, lo que sea. Pero si incluso lo divides entre 730, que es 365 por 2, de esa manera leerás la mitad de la Biblia en un año y la segunda mitad en el segundo año. Así estarás leyendo la Biblia. Mi Biblia tiene 1243 páginas. Presta atención al hecho de que tu Nuevo Testamento puede estar numerado, pero tu Antiguo Testamento también está numerado. Algunas de las Biblias que he visto mientras viajaba tienen 243 páginas. Bueno, eso no son 243 páginas. Así que mira el número en el Nuevo Testamento. Y miras el número en el Antiguo Testamento. Los sumas y los divides entre 365. Y entonces puedes leer 3 páginas y media, aproximadamente 3 páginas y media al día. Si lo lees en 2 años, estarías leyendo casi 2. Son 1,7 páginas. No sé cómo vas a dividir eso, pero de todos modos intento ayudarte a que lo veas. Puedes establecer un horario, puedes hacer un plan para estudiar y leer la Biblia. El punto número 3 es la tabla de contenido. En tu libro, quieres hacer una tabla de contenido. ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos pensando en escribir algún tipo de tabla de contenido en nuestro cuaderno? Bueno, el hecho es que vas a registrar algo en tu libro todos los días. A medida que avances en este libro, estarás estudiando cosas que el Espíritu Santo pone en tu corazón. Luego, si lo deseas, regístralo aquí con la fecha, el texto y el tema que elijas para ello y el número de página. Así, cuando recibas esa llamada telefónica en la que te dicen, hola pastor, hola líder del grupo de damas, es tu turno de predicar. Y la persona que se suponía que iba a hablar hoy está enferma y no puede venir. Ven ahora. ¿Qué vas a decir? Bueno, has estado estudiando. Has estado leyendo la Biblia. El Espíritu Santo te ha estado hablando. Y mientras oras y le preguntas al Señor, ¿qué quieres que diga?
Él te lo dirá y podrás ir. El Señor está esperando para decirnos lo que quiere que digamos a las personas. Y si nos preparamos, entonces simplemente podemos ir a la lista y encontrar dónde está ese lugar. En vez de estar hojeando el libro, tratando de encontrar dónde está eso, no puedes encontrarlo. Pero si tienes una tabla de contenido, puedes encontrarlo rápida y fácilmente. Entonces puedes abrir esa página y leerla, cerrarla, tomar tu Biblia y estar listo para ir a predicar en 5 minutos. No toma más tiempo. ¿Ves? Preparémonos para lo que viene por delante. Nunca sabemos cuándo se nos va a pedir que hablemos. La Biblia dice, sé diligente a tiempo y fuera de tiempo. Así que estudiemos la Biblia. Leamos la Biblia y escribámosla para estar listos cuando llegue el momento y tengamos la oportunidad para decir algo por el Señor. Hablamos sobre lo que había en tu tabla de contenido. Permíteme repasarlo de nuevo. Vamos a poner la fecha. Probablemente el texto irá después. Y de hecho solo quieres anotar la referencia bíblica de 1 o 2 versículos que te hayan hablado. O quizás es un concepto que vino a tu mente mientras leías. Verás, no puedes registrar las 3 páginas completas, ni siquiera 2 páginas. No puedes registrar todo lo que has aprendido. Pero si solo anotas 1 o 2 versículos y luego escribes sobre eso, entonces puedes tener un tema aquí, un texto, un tema y después querrás poner el número de página. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Conmigo. Observa que hay 21 líneas en esta página. En la portada del libro, 192 páginas. Si tengo una tabla de contenido, necesito reservar 8 páginas, 7 u 8 páginas, 180 páginas. Así que voy a numerar 180 líneas para poder estar listo para escribir en mi libro en esas páginas. Y si ya las he numerado, me resulta muy fácil volver y encontrar ese número en el que lo he escrito. Y entonces puedo ponerlo en mi tabla de contenido. ¿Suena bien? Vamos al siguiente punto. Comencemos el estudio propiamente dicho. Abre tu Biblia en el lugar donde has comenzado a leer y lee tus páginas, 1, 2, 3 y media, y marca el lugar. Así estarás listo para el día siguiente. Y luego, mientras lees, ora y pide al Espíritu Santo que te muestre lo que Él quiere que estudies. Al mismo tiempo, debes mantener tu libro abierto en la página donde estás, donde has estado estudiando, y estar listo para comenzar en la siguiente página. La razón por la que hacemos esto es para que puedas escribir cosas mientras lees, de modo que puedas recordar de qué se trata. Sentiste que necesitabas estar leyendo porque vas a leer muchas cosas. Puede que necesites anotar unas cuantas notas aquí mismo, solo brevemente, para que puedas consultarlas después, rápidamente en lugar de estar buscando en las Escrituras. Uno de los problemas al estudiar la Biblia es que nos atascamos en ella. Nos sentimos culpables. Debo estudiar más. Tengo que estudiar por más tiempo. Debo leer más páginas. Y luego nos sentimos tan abrumados que pensamos, no tengo tiempo, no puedo hacer esto, y entonces lo dejamos de estudiar. Pero lo que intentamos hacer aquí al tener un libro pequeño, solo dedicamos unos minutos. De hecho, el hombre que escribió este programa y armó este cuaderno cuenta una historia sobre cómo escribió este libro. Y comenzó su iglesia reuniendo a un grupo de jóvenes. Y cada mañana se reunían para desayunar y recorrieron todo su libro de texto escribiendo en un diario sobre lo que leían juntos. Pasaban 20 minutos leyendo la Biblia en voz alta. Luego pasaban 20 minutos en silencio, sin hablar entre ellos, sino escribiendo lo que el Espíritu Santo les había dicho. Y después 20 minutos más compartiendo rápidamente lo que habían aprendido y orando juntos por el nuevo día. Y en 1 hora terminaban. ¿Es demasiado dedicarle 1 hora al Señor? Quizás solo tengamos media hora, pero veamos si podemos lograrlo. Incluso si tienes que reducirte a 1 página al día, comencemos a registrar las cosas en un diario. Así seremos constantes y le daremos tiempo al Espíritu Santo para hablarnos a través de nuestra lectura bíblica. Punto número 5. Vamos a registrar el estudio.
Tienes tu cuaderno abierto y comienzas a escribir las cosas que has encontrado, pero así es como lo vamos a hacer. Hay 4 pasos. En primer lugar, escribo el texto, la referencia bíblica de la que quiero hablar, y muy pronto le voy a poner un título, pero todavía no lo voy a escribir. Quiero escribir la fecha. Eso me ayuda a volver atrás y pensar en lo que aprendí en ese momento de mi vida. Pero si escribes el texto, entonces vamos a escribir 4 secciones. La primera es la escritura. De hecho, es la E de escritura. Escribe el versículo que has elegido. Y encuentro que escribir el versículo me ayuda a verlo de nuevo. Necesitamos observar para poder ver lo que realmente dice la Escritura. No lo que pensamos que podría estar diciendo o lo que nuestro pastor nos dijo que podría haber significado. Pero cuando leemos la Escritura por nosotros mismos, debemos leerla una y otra vez y otra vez. Así que escribirla nos ayuda a observar mejor lo que nos dice. Y sabes, hay veces en que la he escrito y no dice nada parecido a lo que yo pensaba que decía. Y escribí sobre eso. El segundo punto es observar. ¿Qué significa observar? Significa mirar algo detenidamente. Por ejemplo, cuando estamos mirando este lugar, notamos que hay piedras negras y hay árboles, y estamos observando, estamos mirando detenidamente para ver qué hay allí. Si ocurre un accidente, si vas caminando por la calle, normalmente no notarías mucho en la calle, pero cuando ocurre un accidente justo al lado de donde estás, de repente lo percibes todo. Estás mirando el coche, estás mirando a las personas, estás mirando el entorno y lo estás absorbiendo todo. Eso se llama observación. Y esto es lo que queremos hacer con las Escrituras. Mirar con cuidado, con mucho cuidado. Así que escribimos lo que descubrimos. A veces casi lleno la página con mis observaciones sobre este versículo. El tercer punto es la aplicación. ¿Qué significa aplicar la Biblia a mi vida? Cuando empecé con esto hace varios años, realmente me costó mucho trabajo. Fue difícil para mí. No sabía cómo se aplicaba, pero luego comencé a darme cuenta de que esta es una parte muy importante de mi estudio. ¿Qué significa para mí y cómo va a cambiar mi vida? ¿Cómo voy a ser diferente como resultado de haber leído esta escritura y haberla reflexionado por un tiempo? Cuando escribo esto puedo decir cosas como, oh, necesito cambiar. He estado haciendo lo contrario o no he estado haciendo lo que la Biblia me dice que haga. Y ahora me doy cuenta de que necesito cambiar mis caminos y dejar de hacer otras cosas y empezar a hacer lo que Dios dice. O también puede ser simplemente lo maravilloso que es que Dios haya hecho tal o cual cosa. Pero sea lo que sea, si escribes la aplicación, cómo se aplica a mí y qué va a hacer para cambiar mi vida, entonces tienes un registro y un testimonio. Ahora, el cuarto punto es la oración. ¿Te diste cuenta? Escritura, observación, aplicación y oración. Estos 4 pasos llevan, S-O-A-P, llevan a la palabra soap, jabón. Nos estamos lavando con el agua de la palabra de Dios. Y esto se llama el método SOAP. Quiero contarles que el hombre que inició esto y que estaba haciendo, que organizó este programa y lo hacía con los jóvenes que tenía un grupo cada mañana. Cuando llegó el final del año les dijo, ahora quiero que vayan y formen su propio grupo. Y quiero que hagan esto con su grupo cada mañana. Y después de varios años haciendo esto, tuvo un grupo sólido de hombres que construyeron una iglesia muy grande. De hecho, hay miles de personas que asisten a su iglesia. Ha fundado muchas iglesias hijas y tiene 3 escuelas bíblicas, todo como resultado de estudiar y conocer la palabra de Dios. La gente quiere saber lo que dice la Biblia. Quieren entender lo que Dios está diciendo. Quieren cambiar sus caminos, especialmente los niños. Quieren vivir de acuerdo con las reglas de Dios y agradar a Dios. Así que no perdamos la oportunidad de recibir todo lo que Dios está diciendo. Sabes, la Biblia es un libro complicado. No es realmente difícil, solo es complicado. Y requiere una observación adicional. Requiere que dediquemos tiempo para estudiarla y para mirarla detenidamente y ver exactamente lo que Dios realmente está diciendo.
Así que después de que hayas escrito tu oración, y muchas veces yo escribía, oh Dios, ayúdame. Si revisas tu propio cuaderno, verás que muchas veces le pides a Dios que te ayude a caminar conforme a su plan. También puede ser una alabanza, también puede ser una petición. Pero mira, esto nos ayuda a conectarnos con Dios. Nos hace participar activamente con nuestro Padre. Ahora pasemos al punto número 6. Y ese es volver a tu tabla de contenido y escribir en la siguiente línea sobre lo que acabas de escribir. La fecha, el texto, el tema. ¿Has creado un tema de algún tipo? No tiene que ser complicado. Y luego el número de página o poniéndolo junto al número de página que ya debería estar ahí. Este estudio realmente me ha ayudado. He estado haciendo esto ya por unos 8 años. Crecí en un hogar cristiano. Mi padre era un maravilloso maestro de la Biblia. Mi familia creía en la Biblia y adorábamos a Dios con todo nuestro corazón. Estoy sirviendo a Dios como misionero como resultado de mi dedicación a Dios y de lo que creo que su palabra significa para nosotros. Oro cada día para que la palabra de Dios se vuelva cada vez más real para la iglesia y el cuerpo de Cristo. Porque hasta que no entendamos lo que Dios nos está diciendo, no podemos hacer la voluntad de Dios ni guardar su palabra. Muchos de nosotros simplemente vivimos según nuestras suposiciones, cuando en realidad no hemos observado para ver realmente lo que Dios está diciendo. Y por eso pasamos tanto tiempo viajando y enseñando una y otra vez estas mismas verdades. Estudia tu Biblia, lee tu Biblia, para que puedas entender lo que Dios te está diciendo. Y cuando leemos la Biblia, damos a Dios la oportunidad de tener una conversación con nosotros. Le damos la oportunidad de hablar a nuestro corazón y mostrarnos lo que quiere que hagamos o dejemos de hacer. Ahora volvamos a la historia de Absalón. Fue en 2 Samuel, capítulos 13 al 17, donde se relata esta historia sobre Absalón y sus hermanos y su intento de apoderarse del reino de su padre que aparece aquí. Y huyendo de el hecho de que había matado a su hermano. Este joven tiene una historia muy interesante sobre lo que no se debe hacer y cómo no se debe ser. Era un adulador. Intentaba convencer a la gente de que lo dejaran ser rey porque él era mejor que su padre. Intentaba usurpar la autoridad de su padre e incluso entró en la ciudad y provocó que su padre huyera. Es una historia muy intrigante, pero espero que aprendamos de ella. Pero miren, no podemos entender la profundidad de esta historia hasta que nos adentramos en la Escritura y comenzamos a estudiarla. Y cuando me di cuenta de que él huyó al reino de Jesús o al rey de Jesús a Talmai, volví atrás para averiguar quién era. Y cuando descubrí que el rey de Jesús era su abuelo, fue una gran revelación para mí. Eso me ayudó a entenderlo mejor. Lo que estaba ocurriendo en la vida de Absalón y quizás por qué actuó como lo hizo. David no hizo un muy buen trabajo como padre hasta después de su terrible experiencia de adulterio y asesinato. Y luego sus propios hijos se rebelaron y ocurrieron cosas horribles en su familia. Hubo tal alboroto. Pero cuando Salomón estaba siendo instruido y lees los proverbios, Salomón habla de cuánto lo instruyó su padre. Y su padre le dijo, escucha mis palabras. Esto nos dice mucho. No hizo nada con Absalón. Dejó que la madre de Absalón, la hija de un rey que no sabía nada acerca de Jehová, lo criara. Pero entonces no es difícil entender por qué actuó como lo hizo y por qué fue una molestia para su padre. No habría sabido todo esto si no hubiera estado leyendo la Biblia. Pero a medida que encuentro diferentes partes, diferentes piezas, y hay otra pieza que quiero mencionarles, y está en 2 Samuel 3:3, y también se registra en otro lugar. Creo que está en las Crónicas, pero es la lista de todos los hijos de David, todos sus hijos. Habla sobre sus esposas y quiénes fueron las madres de cada hijo. No sabemos esto a menos que leamos la Biblia,
Si solo leemos unos pocos versículos, si solo nos quedamos con algunas referencias que nos gustan y suenan bien y hacen que todos se sientan bien, entonces no estamos recibiendo todo el consejo de Dios. En esta serie, mi esposo está haciendo un estudio sobre cómo preparar sermones. Y él habla sobre cómo necesitamos dejar que toda la Biblia sea nuestra maestra, no solo escoger y elegir. Cuando estudiamos la Biblia, cómo estudiar la Biblia, estamos observando. Estamos mirando cuidadosamente al considerar 17 pasos diferentes de cómo podemos examinar detenidamente las Escrituras y encontrar la profundidad de la Escritura y hacer que cobre vida en nuestras vidas. Esperamos que esto sea de mucha ayuda para ti y que te anime a conocer mejor a Dios. Al conocer su palabra y leer su palabra, haciéndote amigo de todas estas personas, sabes, mi esposo ha leído la Biblia más de 60 veces. Él ha leído la Biblia cada año y tiene 69 años. Y la ha leído cada año desde que tenía 18 años y hubo varios años en los que la leyó varias veces. Ahora, estas personas son sus amigos. ¿Quieres que ellos sean tus amigos? ¿Quieres poder predicar y enseñar? ¿Quieres poder alcanzar a las personas con el Evangelio de Jesucristo? Entonces, abramos la Biblia y veámosla en detalle. Primero que nada, comencemos leyendo la Biblia de manera efectiva. Y luego hablaremos sobre cómo estudiar la Biblia de manera efectiva. Y Dios bendecirá nuestros ministerios porque lo estamos bendiciendo y honrando a Él. Dios te bendiga mientras lees tu Biblia. Espero que sea una bendición para ti como lo ha sido para muchos otros. Aquí estamos en el Shuk, en el centro de Jerusalén. Y ella es Sonomi, él es John y ella es Nomi. Y estamos aquí para saludarte y decirte que nos alegra que estés viendo nuestro programa.